donde un pequeño error le costó la vida a 9 oficiales en un ataque brutal. En el video de hoy, estamos examinando 5 encuentros devastadores donde agentes del orden enfrentaron a los depredadores más letales de la naturaleza, desde la emboscada silenciosa de un tigre en India hasta el ataque calculado de un puma en California. Pero primero, comenzamos en Alaska, donde un pequeño error costó la vida a 9 oficiales en un ataque de oso pardo. Era el 12 de febrero de 2025 en el Parque Nacional Katmai, Alaska. El día comenzó con densas nubes, temperaturas apenas por encima de cero y una caída constante de nieve. El ejercicio de entrenamiento en la naturaleza había sido programado meses antes, pero el clima y el terreno dejaban claro que el margen de error era muy estrecho. El sargento Daniel Price, de 44 años, era el oficial superior al mando del destacamento de entrenamiento. Llevaba 2 décadas en el departamento de policía de Anchorage. Conocido como un supervisor constante pero exigente, la mayor parte de su carrera la había pasado en patrullas urbanas, con solo una exposición limitada al trabajo en áreas rurales. Price se había ofrecido como voluntario para este curso de supervivencia en clima frío, en parte para demostrar que su unidad podía manejar asignaciones en la naturaleza sin depender de los guardabosques. Entre los otros 10, había patrulleros y agentes subalternos, hombres y mujeres acostumbrados a las paradas de tráfico y llamadas domésticas, no a la imprevisibilidad pura del terreno de Alaska. Su motivación era mixta: avance profesional, presión del departamento y la simple expectativa de que las órdenes se cumplieran. El grupo había volado 2 días antes, equipado con raquetas de nieve, rifles, radios y equipo de invierno limitado proporcionado por el departamento. Como pocos tenían experiencia previa de supervivencia, una charla del guardabosques esa mañana enfatizó los riesgos del hielo delgado, la nieve profunda y la vida salvaje, especialmente los osos grizzly. El guardabosques les había advertido específicamente que evitaran un viejo arroyo de salmón que todavía tenía cadáveres bajo el hielo, donde los osos ocasionalmente estaban activos incluso en pleno invierno. Varios oficiales se rieron, comentando que febrero significaba temporada de hibernación, y dejaron la advertencia de lado. Price lo dejó así, sin querer retrasar el ejercicio de entrenamiento del día. Los osos pardos en Katmai típicamente pesan entre 700 y 1200 libras. Aunque muchos entran en madrigueras durante el invierno, no todos siguen patrones predecibles. Los machos mayores, especialmente aquellos que encuentran fuentes de alimento persistentes, pueden mantenerse semiactivos y refugiarse superficialmente. Un oso sorprendido en su guarida en nieve profunda es altamente defensivo, y su velocidad, de hasta 35 millas por hora en ráfagas cortas, puede abrumar incluso a grupos armados. El paisaje alrededor de Katmai era implacable. Abetos blancos y matorrales de aliso se agolpaban a lo largo de angostos arroyos, con grandes montones de nieve ocultando agujeros y parches de hielo. La visibilidad disminuyó a medida que las ráfagas se intensificaban, y la formación de los oficiales se extendía de manera desigual. Los radios crepitaban mientras intentaban mantenerse en línea, pero los ecos amortiguados en el bosque cubierto de nieve dificultaban medir la dirección. A media tarde, el destacamento se movió hacia la espesura cerca del arroyo que el guardabosques había advertido en contra. La nieve se había acumulado sobre una depresión que ocultaba la entrada de una guarida. La única advertencia vino de un débil olor almizclado que algunos oficiales notaron pero ignoraron. Lo que parecía un descuido trivial tuvo consecuencias que ninguno de ellos pudo revertir. A las 3:40 de la tarde, en un instante, la nieve estalló. Un oso grizzly de unas 1100 libras emergió del suelo, rugiendo y cargando contra la figura más cercana. El oficial Tyler Green, de 29 años, resbaló en el hielo mientras intentaba levantar su rifle. Jim Belanger, uno de los sobrevivientes, dijo más tarde que el oso golpeó la cabeza de Green con una pata delantera. El golpe fue instantáneamente fatal. El pánico se apoderó de inmediato. Varios oficiales dispararon, pero sus balas se desviaron, rompiendo ramas y desgarrando cortezas. Los detalles de la investigación mostraron que al menos una bala alcanzó el costado del oso, pero no logró detener su carga. A pesar de la herida, el animal avanzó con toda su fuerza. El sargento Price gritó para que mantuvieran la formación, pero sus órdenes fueron ahogadas por el rugido y los gritos. El oso arremetió contra el oficial Louis Banks, de 31 años, agarrándolo por el hombro y arrastrándolo hacia la maleza. Sus gritos se escucharon por encima del tiroteo hasta que de repente se cortaron. Los oficiales más cercanos a él intentaron retrocederlo, pero el oso los atravesó, arrancando casi el brazo de un hombre a la altura del codo y aplastando el torso de otro bajo su peso. El caos dividió al grupo. 3 oficiales se dieron la vuelta para correr, disparando rondas a ciegas detrás de ellos. Uno se deslizó en una deriva y fue alcanzado, atacado mientras los otros huían. Otro tropezó con sus raquetas de nieve y fue arrastrado a la vista de sus camaradas, las mandíbulas del oso cerrándose sobre su espalda, sacudiéndolo violentamente antes de arrojarlo a un lado. La nieve estaba teñida de rojo en un amplio terreno, con rifles, mochilas y cascos esparcidos. Aunque sangraba profusamente por impactos previos, el impulso del oso lo llevó a través de la formación dispersa, golpeando objetivos en rápida sucesión antes de que fuera posible la retirada. El sargento Price intentó reunir a los supervivientes, disparando a quemarropa en el flanco del oso.
La autopsia sugiere que el animal debió haberse vuelto contra él, golpeándolo contra un árbol con suficiente fuerza para romperle las costillas y perforarle los pulmones. Otros intentaron liberarlo, pero ellos mismos fueron derribados. Las grabaciones confirmaron más tarde que los oficiales hicieron transmisiones de radio repetidas durante el ataque, pero el terreno empinado y la mala visibilidad hicieron que las señales se interrumpieran. Solo cuando un oficial activó una baliza satelital de emergencia, los rescatistas recibieron una alerta clara. Las transmisiones de radio captadas durante esos minutos fueron confusas y frenéticas. Ráfagas de estática, gritos de ayuda, disparos superpuestos y gritos. Luego siguió el silencio. Cuando los guardabosques y la unidad de patrulla estatal llegaron, encontraron al oso muerto aproximadamente a 45 metros del grupo principal de cuerpos, su rastro marcado por una fuerte pérdida de sangre debido a múltiples heridas de bala sufridas durante el enfrentamiento. El suelo alrededor de la guarida estaba destrozado, lleno de casquillos y equipo destrozado. 5 oficiales murieron en el lugar, otros 4 recuperados con vida pero catastróficamente, gravemente heridos. 3 de ellos fallecieron camino a la evacuación médica, mientras que 1 en el hospital. Solo los 2 que lograron hacer la llamada de radio sobrevivieron, Chris Barbeau y el oficial Daniel Lee. Ambos requirieron múltiples cirugías. Las secuelas en Anchorage fueron sobrias pero pesadas. El departamento realizó un memorial cerrado en la sede de la comisaría con banderas a media asta y una guardia de honor presente. Las declaraciones públicas destacaron la dedicación de los oficiales, pero evitaron detalles del incidente. La revisión del Servicio de Parques Nacionales concluyó que una mala preparación, el desprecio por las advertencias explícitas sobre la vida silvestre y la falta de experiencia en el desierto fueron fallos centrales. En última instancia, las muertes fueron catalogadas como prevenibles, un resultado de error humano colisionando con las realidades del campo salvaje de Alaska. Sin embargo, incluso cuando el entrenamiento de estos oficiales de policía en Alaska terminó en la furia explosiva de un oso pardo, en la India, 2 patrulleros salieron de su barco, sin saber que un tigre de Bengala macho yacía escondido, listo para arrastrarlos al barro. Era el 8 de septiembre de 2016, en los Sundarbans de Bengala Occidental, India. La marea había comenzado a bajar, dejando al descubierto llanuras de lodo resbaladizas entre los densos manglares. Para la tarde, la historia de cómo 2 policías subestimaron el terreno se convertiría en parte de los registros del Departamento Forestal. El inspector Rajesh Chatterjee, de 39 años, había construido su carrera en la aplicación de la ley rural, trabajando en pueblos pequeños donde tenía reputación de ser constante y fiable. Él no era imprudente por naturaleza, pero estaba firme en su creencia de que el crimen, no la vida silvestre, representaba el mayor riesgo para los aldeanos. La caza furtiva había sido un problema en los Sundarbans durante décadas, y su objetivo era demostrar que las patrullas locales podían hacer cumplir la ley sin depender siempre de especialistas de afuera. Los hábitos de Chatterjee reflejaban este pragmatismo: tomar notas metódicamente, insistencia en la puntualidad y confianza en su capacidad para imponer orden en entornos inciertos. El agente Arvind Rao, de 32 años, tenía menos experiencia pero estaba ansioso por impresionar. Se había trasladado de un distrito donde sus tareas se centraban en la vigilancia del tráfico y pequeñas disputas. Su motivación era simple: seguir el ejemplo de su superior y demostrar competencia en condiciones difíciles. Ninguno de los 2 hombres tenía formación formal en vida silvestre, pero ambos llevaban rifles y asumían que eso era suficiente protección. Ese entorno en Sundarbans tenía densos manglares que se apretaban contra los canales de marea, con sus raíces elevándose como muros enredados desde el barro. Este es el hogar de una de las poblaciones salvajes más grandes de tigres de Bengala, con machos adultos que pesan entre 350 y 420 libras. A diferencia de muchas poblaciones de tigres, los tigres de Sundarbans son conocidos por su tolerancia al agua salada y su disposición a acechar a los humanos. Son nadadores poderosos, capaces de moverse silenciosamente a través de los canales antes de emerger inesperadamente de la cobertura. Su fuerza de mordida es suficiente para aplastar huesos instantáneamente, y los ataques a menudo ocurren sin previo aviso. A principios de semana, los aldeanos informaron que el ganado desaparecía de los corrales por la noche, y se habían visto huellas frescas de patas profundamente marcadas en el barro cerca de las redes de pesca. Un guardabosques había aconsejado posponer la patrulla hasta que los rastreadores entrenados pudieran unirse, pero Chatterjee, centrado en su tarea, creía que el verdadero peligro residía en los cazadores furtivos armados. Rao siguió su ejemplo, llevando su rifle con una disposición casual. Su guía, un pescador contratado para remar a través de los canales, instó a la precaución, señalando marcas de garras en la corteza de los árboles cerca de un canal estrecho. Los oficiales reconocieron el comentario pero continuaron, decididos a revisar las redes de pesca en busca de señales de actividad ilegal. A media mañana, la marea había bajado lo suficiente como para que el bote encallara en el lodo en una curva poco profunda. El pescador lo estabilizó mientras los 2 oficiales desembarcaban, sus botas hundiéndose en el limo húmedo. Se movieron lentamente hacia las redes, con rifles colgados sobre sus hombros, escaneando el área en busca de huellas humanas. El pescador se quedó junto al bote. La cobertura de manglares se cernía a solo unos pocos metros de distancia, densa y sombreada.
La quietud era total hasta que se rompió de repente. La embestida del tigre fue casi silenciosa. Desde el muro de manglares, el macho de 450 libras avanzó con una velocidad explosiva. De un solo salto, atacó a Chatterjee por detrás, cerrando las mandíbulas en el costado de su cuello. El pescador luego describió cómo su cuerpo se desplomó instantáneamente, el rifle cayendo de sus manos al barro. El tigre lo arrastró, la sangre extendiéndose por el suelo mojado. Rao reaccionó con pánico, levantó su rifle y disparó. El tiro rozó el hombro del tigre. El impacto sorprendió al animal, pero no lo detuvo. Soltando el cuerpo inerte de Chatterjee, giró con una agilidad sorprendente. En 2 zancadas estaba sobre Rao, empujándolo hacia atrás en el barro hasta las rodillas. Su rifle cayó a un lado mientras las garras del tigre rasgaban su pecho, desgarrando tela y piel. El pescador, a solo una corta distancia, gritó y se apresuró a regresar al bote. La lucha duró minutos, pero se sintió más larga. Rao intentó empujar al animal hacia atrás, pero el tigre lo agarró del abdomen con sus mandíbulas antes de sacudirlo violentamente. El barro se revolvía bajo sus cuerpos, oscureciéndose con la sangre. Los movimientos del oficial se debilitaron mientras el tigre lo mantenía inmovilizado. Cuando Rao dejó de moverse, el animal lo soltó brevemente, solo para volver a agarrar el cuerpo de Chatterjee, arrastrándolo hacia la cubierta de mangle. El pescador remó frenéticamente para pedir ayuda. El barquero llegó a un pueblo río abajo y dio la alarma. Los guardabosques del departamento forestal llegaron horas después con un equipo de recuperación. En las secuelas, solo el cuerpo de Rao yacía en el banco de barro, desgarrado y empapado en sangre. Los restos de Chatterjee habían sido llevados a los manglares, dejando solo marcas de arrastre y salpicaduras detrás. El cuerpo de Rao fue trasladado a su familia a la mañana siguiente para su cremación bajo supervisión policial. Los restos parciales de Chatterjee fueron recuperados días después, identificados y entregados a la familia para los ritos finales. Ambos funerales fueron breves, asistidos por familiares y representantes policiales asignados. Los funcionarios del departamento emitieron condolencias estándar y no siguió una cobertura pública extendida. El asunto se cerró rápidamente en los registros oficiales, dejando a las familias a llorar en privado. Sin embargo, mientras 2 hombres en India caían ante el ataque silencioso de un tigre de Bengala, en Sudáfrica, un agente se inclinaba hacia un arbusto espeso, sin saber que un boomslang sobre él llevaba veneno que podía convertir heridas de punción leves en sangrado imparable. Era el 17 de marzo de 2014 en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. El calor del mediodía presionaba sobre las tierras de cultivo cerca del borde de los matorrales bajos. El agente Jacob Mokoena caminaba por el perímetro de una línea de cercado con un agricultor local, sin saber que las lentas horas por delante pasarían de una inspección de rutina a un encuentro fatal. Jacob tenía 28 años, apenas 3 años en su servicio. Conocido entre sus colegas como diligente, tenía una reputación por seguir órdenes y trabajar arduamente en patrullas rurales. La mayoría de sus deberes involucraban reportes de robos, paradas de tráfico y asistencia en disputas de propiedad. La tarea de revisar las cercas en busca de señales de cazadores furtivos era simple, algo que él consideraba trabajo policial directo. Los peligros de la vida silvestre, aunque comunes en la región, le parecían menos apremiantes que las amenazas humanas. Llevaba un arma de fuego, pero ningún equipo especializado, convencido de que su entrenamiento y enfoque tranquilo serían suficientes. Su vida personal reflejaba la misma estabilidad. Jacob vivía con sus padres en una casa modesta en Polokwane, ahorrando dinero con el objetivo de algún día convertirse en detective. Era metódico sobre sus rutinas, salía a correr casi todas las mañanas y tomaba notas meticulosas en sus archivos de casos. Su motivación ese día era clara: apoyar al agricultor, abordar las quejas sobre las cercas cortadas y completar la patrulla de manera eficiente. Sin embargo, el paisaje no ofrecía consuelo en esta parte. Ocultos en los matorrales de arriba, los peligros no siempre eran grandes o ruidosos, sino silenciosos y fácilmente pasados por alto. Boomslangs, aunque delgados y verdes, se encuentran entre las serpientes más letales de África. Los adultos pueden alcanzar entre 5 y 6 pies de largo y son conocidos por su capacidad para mezclarse sin problemas con el follaje. Pasan mucho tiempo en los árboles, atacando con velocidad repentina cuando son perturbados. Su veneno es hemotóxico, lo que altera la coagulación y lleva a un sangrado interno catastrófico. Los síntomas pueden tardar en aparecer, a menudo haciendo que las víctimas subestimen la gravedad de la mordedura hasta que se produce el colapso. Las serpientes eran comunes en la zona, especialmente durante las horas calurosas del mediodía cuando buscaban sombra en los arbustos. A primeras horas de la tarde, llegaron a una sección de la cerca donde los alambres se hundían y se doblaban hasta el suelo. El granjero se detuvo, señalando un enredo de ramas en la base de un árbol, diciendo que había notado algo moverse antes. Jacob se acercó más, agachándose para inspeccionar el alambre. Su antebrazo rozó una rama oculta en el follaje. Entonces, el pincel cobró vida. El golpe fue instantáneo. Una serpiente boomslang, enrollada y colgante, se lanzó hacia adelante, sus mandíbulas atrapando su piel expuesta. La mordedura dejó 2 pequeñas marcas de punción, apenas visibles. El agricultor gritó alarmado, pero Jacob retrocedió bruscamente y la serpiente se retiró entre el follaje.
Inspeccionó la herida sin mucha preocupación, descartándola como menor. Durante casi 30 minutos, se mantuvo firme, solo flexionando la mano como si probara la rigidez. Su comportamiento tranquilizó brevemente al agricultor, aunque persistía la inquietud. Sin embargo, en la primera hora, las señales cambiaron. La sangre brotó de las encías de Jacob cuando hablaba, y delgadas corrientes comenzaron a gotear de su nariz. Su piel se volvió pálida bajo el calor. El agricultor pidió un regreso inmediato a la camioneta. La granja estaba a casi 40 millas de la clínica adecuada más cercana, y la ruta era poco más que un camino de tierra interrumpido por barrancos. Incluso en una camioneta robusta, el trayecto podría extenderse más de 2 horas, y sin ambulancia disponible en el distrito esa tarde, no había una opción más rápida. En la segunda hora, Jacob se dobló, vomitando un líquido oscuro sobre la tierra. Sus manos temblaban incontrolablemente, y manchas moradas se extendían por sus brazos. Comenzaron el viaje hacia la clínica más cercana, el agricultor acelerando a lo largo del camino lleno de baches. Los síntomas empeoraron en tiempo real. La respiración de Jacob se volvió entrecortada, marcada por espasmos mientras presionaba sus manos contra su abdomen. Tosió repetidamente, rociando sangre que manchó su camisa. Sus ojos parecían desenfocados, y sus movimientos se volvieron bruscos, incontrolados. El agricultor trató de mantenerlo erguido en el asiento del pasajero, pero cada milla empeoró la escena. Cuando llegaron a la clínica del pueblo, Jacob ya no respondía. El personal médico intentó reanimarlo, pero el daño por la hemorragia sistémica era irreversible. Su piel mostraba una profunda decoloración y su ropa estaba empapada de un líquido oscuro. Se confirmó su muerte al llegar. En la clínica, el personal notificó al comandante de la policía provincial y la noticia se difundió rápidamente hasta la estación de Jacob. En lugar de un servicio formal, oficiales acompañaron su cuerpo a Polokwane y estuvieron con sus padres durante el funeral, donde fue cremado según los deseos de la familia. Los vecinos llenaron el patio familiar esa tarde, llevando comida y sentándose en silencio con la familia, mientras su padre hablaba sobre el carácter firme de Jacob. El agricultor que había estado con él dio una declaración escrita a las autoridades, y su relato fue distribuido en boletines de capacitación para patrullas rurales. En lugar de un comunicado de prensa oficial, la lección se difundió informalmente a través de reuniones informativas. Las mordeduras de serpientes hemotóxicas no esperan, y la distancia al cuidado adecuado puede ser el factor decisivo. La revisión de la cerca del policía en Limpopo terminó con el veneno de Boomslang, desentrañando silenciosamente su sangre. Y a miles de kilómetros de distancia, en Uganda, un sargento intentó amarrar su canoa, sin saber que un cocodrilo del Nilo aguardaba entre los juncos, listo para lanzarse del agua. Era el 3 de julio del año 2017, en las orillas del lago Kyoga, en el centro de Uganda. El lago se extendía tranquilo y plano en la luz menguante. Los juncos de papiro se movían con el viento, ocultando lo que yacía debajo. Y horas más tarde, el silencio sería roto por un brutal accidente presenciado de cerca. El sargento Peter Okello tenía 36 años. Era un oficial de policía de carrera asignado a patrullas rurales. Nacido y criado en Soroti, había crecido pescando en pequeñas canoas y vadear en estas aguas desde su niñez. Los colegas lo describieron como fiable y pragmático. No imprudente, aunque ocasionalmente minimizaba las amenazas que creía entender. El trabajo de patrulla era rutinario: responder a quejas de robo, calmar disputas entre familias de pescadores y mantener una presencia donde la ley formal rara vez llegaba. Se comportaba con autoridad tranquila, cómodo en situaciones que ponían nerviosos a otros. Las patrullas de julio habían aumentado la tensión. Los aldeanos informaron de redes y equipos robados cerca de islas remotas, y la policía estaba muy ocupada. Para Okello, la asignación significaba un pago constante y proximidad a su aldea natal. Valoraba estas patrullas al atardecer, considerándolas sencillas, y su hábito de pararse en la canoa para escanear mejor las costas nunca había traído consecuencias antes. La decisión parecería menor en ese momento, incluso práctica. Sin embargo, lo colocó al alcance directo del peligro escondido en los juncos. El papiro a lo largo del borde del lago alcanzaba casi 3 metros de altura, grueso y ocultante. El lago Kyoga alberga una de las mayores poblaciones de cocodrilos del Nilo en Uganda. Los machos adultos pueden superar los 16 pies de longitud y pesar más de 1000 libras. Su fuerza de mordida está entre las más potentes de cualquier animal, capaz de aplastar huesos de un solo golpe. Esperan inmóviles en los bordes de los juncos, usando explosiones de velocidad para emboscar a sus presas. Se habían circulado advertencias en las semanas anteriores. Varios aldeanos juraron que se había avistado un cocodrilo gigante cerca de los canales de papiro. Uno de ellos lo describió como más largo que la propia canoa. Los pescadores instaron a las patrullas a mantenerse alejadas de los bancos de juncos al atardecer, pero los hombres tenían órdenes de revisar estas mismas orillas en busca de evidencia de robo. Esa noche, cuando la canoa se deslizó contra un enredo de juncos, Okello se levantó y dio un paso para asegurar la cuerda, tratándolo como un mantenimiento de rutina. Sus compañeros permanecieron sentados, concentrados en sus radios. La primera señal fue el movimiento repentino del agua en la base de los juncos, un cambio demasiado brusco para hacer el viento. Antes de que Okello pudiera reaccionar, un enorme cocodrilo surgió de las aguas poco profundas.
Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su pierna derecha con un chasquido violento, arrancándolo de la canoa en un solo movimiento. Gritó mientras el animal lo arrastraba al agua, aferrándose a las raíces de papiro que se soltaron en sus manos. Sus colegas vieron su cuerpo torcerse de manera antinatural mientras la cola del cocodrilo golpeaba contra la canoa, sacudiéndola bruscamente. El agua estalló en un frenesí. Los hombres golpearon al animal con sus remos, pero los golpes no tuvieron efecto. La voz de Okello se escuchó sobre el caos, alta y desgarrada, antes de ser interrumpida cuando el cocodrilo giró. Su cuerpo fue arrastrado hacia abajo en una nube de barro, burbujas rompiendo la superficie. La superficie se quedó en silencio. Los oficiales mantuvieron sus remos en alto, esperando un movimiento que no podían rastrear. Segundos después, el cocodrilo irrumpió de nuevo, con las mandíbulas cerradas más arriba en el torso de Okello. La visión fue breve pero ardiente. Sus brazos se agitaron una vez, luego el animal se sumergió, arrastrándolo a aguas más profundas. Los hombres gritaron conmocionados, tratando de mantener estable la canoa mientras las olas de la lucha golpeaban contra sus lados. Los juncos se sacudieron violentamente, luego se quedaron quietos. Los dos sobrevivientes se sentaron atónitos. La canoa se balanceaba a la deriva. Llamaron por ayuda en la radio, sus voces temblorosas, pero la respuesta fue lenta. Con una cobertura limitada en la zona, la llamada llegó a una estación del distrito a casi 20 millas de distancia, y los rescatistas llegaron más de una hora después en lancha motora. Para entonces no había rastro de Okello, pero había huellas de agua alterada y ondas persistentes que se extendían a través de los juncos. Durante los 2 días siguientes, las búsquedas a lo largo de la costa produjeron fragmentos de su uniforme desgarrado y una sola bota atrapada en los juncos. No se recuperaron restos intactos, lo cual es consistente con la depredación de cocodrilos en la región. Los informes presentados por sus colegas proporcionaron el único relato completo del ataque. Sus palabras, firmes pero conmocionadas, describen la rapidez y la fuerza que los abrumaron. Las autoridades locales informaron sobre el cocodrilo a las autoridades de vida silvestre, quienes lo clasificaron como una amenaza directa para la vida humana y autorizaron su eliminación, aunque no se confirmó su captura. Después del incidente, la actividad pesquera en esa parte del lago Kyoga casi se detuvo. Las familias se negaron a dejar que los niños se acercaran a las aguas poco profundas, y algunas familias trasladaron sus redes a aguas más profundas y menos productivas en lugar de arriesgarse en las orillas de juncos. Incluso los hombres que habían pescado en el lago durante décadas admitieron que ya no confiaban en el silencio a lo largo de los bordes de papiro. El miedo se propagó rápidamente, llevado en conversaciones vespertinas y advertencias gritadas a lo largo de la costa, convirtiendo un lago familiar en algo que se sentía hostil e impredecible. Las patrullas se reanudaron, pero los aldeanos trataban el agua con una nueva precaución, evitando lugares donde Okello había desaparecido. Incluso mientras las aguas de Uganda reclamaban a un protector derrotado por el cocodrilo debajo, a miles de kilómetros de distancia en las colinas de Mendocino, un solitario ayudante descubriría que las sombras del bosque ocultaban a un cazador más antiguo que las insignias y los uniformes. Era el 6 de noviembre de 2013, en el condado de Mendocino, California. Los caminos secundarios al oeste de Ukiah estaban tranquilos al anochecer. Los bosques, extendiéndose oscuros e irregulares, solo interrumpidos por el crujido de la grava bajo un camión patrulla. La tarea parecía sencilla, pero el silencio traía inquietud. Antes de que la noche terminara, un control de rutina terminaría en una violencia que nadie en la fuerza había esperado. El diputado Stephen Cole tenía 31 años, un oficial estable con 5 años en la oficina del sheriff del condado de Mendocino. Sus compañeros lo describieron como tranquilo, más cómodo en el campo que en la estación. Nacido y criado en Ukiah, conocía las carreteras rurales mejor que la mayoría. Cole se ofrecía a menudo para patrullas rurales, valorando la soledad y el sentido de servicio directo a las comunidades dispersas que vivían fuera de las ciudades principales. No tenía antecedentes de imprudencia, pero creía que la familiaridad con el terreno ofrecía protección en sí misma. Esa creencia influyó en sus decisiones esa noche. Residentes cerca de un sendero boscoso habían reportado posibles campamentos de caza ilegal, y Cole atendió la llamada sin dudar. La tarea coincidía con su reputación de ser confiable y dispuesto a cubrir terrenos difíciles. Poco sabía él, aunque los avistamientos son raros, los leones de montaña son nativos del bosque de Mendocino. Los machos adultos pueden pesar más de 130 libras, con cuerpos musculosos diseñados para ráfagas cortas de velocidad y ataques sorpresa. La fuerza de su mordida es lo suficientemente fuerte como para perforar la gruesa piel de los ciervos, su presa principal. Se basan en el sigilo, a menudo acechando en silencio durante minutos antes de lanzarse desde atrás. Los ataques a humanos son poco comunes, pero generalmente ocurren en matorrales densos al amanecer o al anochecer, cuando la visibilidad es escasa. Llamó a su compañero por radio para informar sobre el informe antes de proceder solo. Estacionó su vehículo de patrulla junto al camino de tierra mientras la luz se desvanecía, llevando solo su arma de mano y una pequeña mochila. No era inusual que él verificara los informes solo antes de pedir refuerzos. Para Cole, la decisión parecía eficiente y práctica, no imprudente. 40 minutos después, su compañero llegó para asistir, encontrando el vehículo de Cole vacío al lado de la carretera. Siguiendo las huellas en la maleza, recordó haber oído un disparo amortiguado más adelante, seguido de silencio.
El sonido era tenue, lo suficiente para causar preocupación, pero no suficiente para localizar la fuente. Se adentró más en el bosque, guiado por el camino roto del sotobosque alterado. El disparo leve y el arbusto pisoteado le dieron solo fragmentos, suficiente para confirmar que Cole había tenido problemas. Lo que sucedió en esos momentos se reconstruyó a partir de la evidencia y el relato posterior de su compañero. Cole parecía haber entrado en un pequeño claro cuando el león atacó. Desde atrás, el animal se lanzó, clavando sus garras en su espalda mientras lo empujaba hacia adelante. La fuerza lo hizo caer de cara al suelo. Su pistola se soltó cuando cayó. Las mandíbulas del león se cerraron en su cuello y hombro, sacudiendo violentamente. Cole logró disparar un solo tiro al suelo, pero hizo poco para detener el ataque. La lucha dejó marcas claras. Sangre salpicada a través de las ramas bajas y líneas de arrastre profundas cortaban las hojas donde el león lo arrastró varios metros hacia un arbusto más espeso. El uniforme de Cole estaba desgarrado en el cuello, la tela oscurecida y destrozada donde los dientes del animal habían desgarrado la carne. Su intento de incorporarse terminó rápidamente cuando el león lo volvió a derribar. Peso presionado contra su torso, garras hundiéndose con cada movimiento. Para cuando su compañero llegó al claro, la escena estaba en pleno movimiento. Vio a Cole en el suelo, inmovilizado, el cuerpo del león agazapado mientras desgarraba su garganta. El oficial disparó su propia arma sin dudarlo. 2 disparos alcanzaron al león, que soltó a Cole y se derrumbó cerca. Cole yacía inmóvil, la sangre empapando la tierra debajo de él. Su garganta estaba desgarrada, la herida catastrófica. Su compañero intentó encontrar un pulso, pero ya era demasiado tarde. El ataque había durado menos de 1 minuto, pero el daño era irreversible. Los oficiales confirmaron más tarde que el león era un macho de 3 años en malas condiciones, con bajo peso y agresivo, lo cual era consistente con haber sido expulsado de su territorio. Los informes señalaron la evidencia de intención depredadora, acecho, emboscada y un ataque inmediato al cuello. El cuerpo de Cole fue recuperado esa noche y la zona fue cerrada brevemente para los residentes. Las secuelas dejaron una huella en quienes vivían cerca del sendero. Los residentes informaron haber escuchado el eco de disparos y luego evitaron completamente el bosque. Los cazadores que antes caminaban libremente por los caminos secundarios comenzaron a moverse en grupos, manteniendo las radios encendidas mientras revisaban sus campamentos. Durante semanas, nadie pasó por el claro donde Cole había caído, aunque no quedaba nada visible más que tierra oscura y ramas rotas. Su compañero volvió al trabajo, pero sus colegas notaron que nunca más se ofreció voluntario para patrullas al oeste de Ukiah. Gracias por ver. Si te gustaron estas historias de armas de fuego volviéndose inútiles ante depredadores Apex, haz clic aquí para más.